¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Antes de comenzar, les quiero señalar, si alguien quiere pasarse para el frente, todavía nos quedan como 6 lugares aquí al frente, si alguien quiere estar más cerca de la presentación, sin miedo, sin compromiso. Pues muy buenas tardes, sean bienvenidas, bienvenidos a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, el director de este espacio, y me complace mucho que nos acompañen para esta tan especial presentación. Ya nos habíamos dado cita a principio de año, acá en enero, para la presentación de La lucha templa el espíritu, y hoy de nuevo nos acompaña el autor de este nuevo libro, Desglosario, que es Aldo Salazar. Bienvenido. También nos acompaña su ilustrador, Pau Masíquez, y con nosotros también está hoy en el espacio Indra Fonseca. Bienvenida. Entonces, pues sin más, hoy vamos a tener un diálogo. Se va a abrir al rato el foro para las preguntas, para las respuestas, para los comentarios y las sinergias. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos y los dejo con nuestro panel. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a todas y a todos por venir hoy. Estamos muy contentos de poder presentarles el Desglosario, que es una obra que llevamos trabajando casi 2 años, desde finales del 2023. Pero para empezar me gustaría presentarles aquí a Pau y a Indra. Pau Masíquez, a la derecha, es nacido en Barcelona en 1974, actualmente vive en Monterrey. Estudió en la Escola Massana de Barcelona en la especialidad de ilustración. Le gusta contar historias con sus dibujos e ilustrar, desde libros, artículos de prensa, carteles, envolturas para chocolate, playeras, muros, portadas de libros, revistas y discos. Ha participado en varios proyectos colectivos y publicaciones en los que han visto la luz sus historietas. Entre sus encargos profesionales en el campo de la ilustración se cuentan varios libros publicados por el Fondo Editorial de Nuevo León, Editorial Castillo, Fundación SM, Tres Nubes Ediciones o Editorial Edelvives. También es grabador. Su técnica favorita es la xilografía, convirtiéndola en la herramienta con la que trata de explicarse. Su trabajo ha sido expuesto en Monterrey, la Ciudad de México y Barcelona, entre otras. Un aplauso para Pau. Y a mi derecha está Indra Fonseca, quien es artista, traductora e impresora de risografía que crea cómics, libros ilustrados y cuento. Es la fundadora de Tori Press, microeditorial de risografía iniciada en 2020 en Monterrey, y graduada de la maestría en narrativa visual de la School of Visual Arts en Nueva York, donde tuvo como proyecto de tesis su primera novela gráfica, Dripping Sun, una historia de realismo mágico sobre una lagartija llamada Eva en una ciudad industrial y hostil donde empiezan a ocurrir sucesos sobrenaturales. Indra busca promover la autopublicación y la narrativa gráfica en todas sus vertientes. Y yo soy Aldo Salazar, politólogo y antropólogo. Con experiencia en la función pública y en la divulgación científica, he publicado La lucha templa el espíritu, Ideología y resistencia en Monterrey, y ahora El Desglosario, 2 obras que rastrean el origen de la identidad regiomontana centrada en el valor del trabajo y documentan contranarrativas norestenses, valorizando la cultura popular, el medio ambiente nuevoleonés, la memoria de los pueblos originarios y la historia de lucha social. Y sin más, les cedo la palabra a Pau Masíquez para empezar a hablar del Desglosario. Bueno, buenas tardes y gracias por venir a la presentación. Bueno, me he preparado un texto muy breve. Lo que quiero decir es que esto es una publicación que es fruto de una inquietud compartida y de la necesidad de cuestionar un relato hegemónico sobre la construcción de una identidad que atribuye al desarrollo y progreso de esta gran metrópole unos orígenes más propios del campo, del mito y de la hagiografía, de la historia de los santos.
Colaborar con mis ilustraciones en un proyecto de divulgación en el campo de las ciencias sociales es un privilegio de los de verdad. Que si te acercas al micrófono. Ok, sí. Y también en una necesidad. Mi participación viene alentada por un cruce constante de impresiones derivadas del transitar entre esta enorme mancha urbana en la que vivimos, los que aquí estamos, y en la otra enorme mancha urbana de la que provengo, aproximadamente a 9.000 kilómetros al este. El ir y venir entre estos dos mundos genera en uno la necesidad de tratar de entender los esquemas que conforman estas dos sociedades y de superponerlos, para ver qué paralelismos se pueden trazar y examinar, y también cuáles son las diferencias. Como observador preocupado por un mundo que tiende más a conformarse con explicaciones simplistas acerca de los problemas que nos acechan, un proyecto como este espero ayude por lo menos a generar un debate que nos dé las herramientas necesarias para combatir las ideas que niegan las consecuencias de vivir en un modelo de sociedad voraz como este, y que compartimos en mayor o menor grado con la mayor parte del mundo. La serie de imágenes asociadas a los textos tratan de reforzar a través del humor y la ironía la disección de una narrativa, que no sé si llama oficial u oficiosa, que nos empuja a no preguntar y a cuestionar si era esto el progreso y el desarrollo. Y bueno, pues es un proyecto que me ha entusiasmado mucho, yo creo que a los tres, ¿no? A Omar también hay que darle las gracias porque él es el encuadernador. Aquí hemos trabajado varios en este libro. Y nada, ya se me pasó el tiempo, ¿no? Creo que ¿no? Nada. Pues sí, pues nació de como una inquietud, ¿no? Necesaria de plasmar pues estas experiencias, estas impresiones pero claro, yo me dedico a la ilustración, me interesan las ciencias sociales, me gusta leer sobre libros de historia, de antropología, de vez en cuando. Y claro, con el apoyo de Aldo, ¿no? Pues uno se siente más seguro, porque si empiezas a opinar sobre cosas que no sabes muy bien cómo son, ¿no? Sensaciones que tienes, pero no tienes un sustento como científico, ¿no? Entonces eso a uno le da más seguridad, ¿no? De lo que está diciendo. Y nada, pues ahora... Bueno, como mencionó Aldo, yo fundé Tori Press, es una microeditorial de risografía, está activa desde enero de 2020. Tal vez ya lo han escuchado, tal vez no, pero la risografía es un método de impresión, llamémoslo semi-artesanal. Es muy apropiado para tirajes entre 30 copias a 2.000 o 3.000 copias, entonces es muy utilizado por artistas y pequeñas publicaciones independientes. Es una muy buena cantidad que está fácil como producir tú mismo, o sea, con pequeñas inversiones. Entonces también es muy interesante porque permite producir publicaciones sin esperar a obtener la atención de una gran editorial o los fondos de una publicación mayor, y pues eres libre de escribir lo que tú quieras sin los sesgos o sin la censura de una institución o organización más grande. Entonces eso lo vuelve muy interesante. En general yo veo las imprentas como esta herramienta mágica que te permiten materializar palabras e imágenes que quieres ver en el mundo. Entonces lo veo como algo muy valioso para elevar voces y obras que sería difícil que vieran la luz del día de otro modo. Yo no soy de Monterrey, pero por mucho tiempo, o sea, siendo desde fuera, siempre fue muy fácil comparar y contrastar la ciudad con otros lugares en los que había vivido, pero igual que Pau, mencionaste alguna vez de que está difícil animarte a vocalizarlo, porque luego rápido te ven feo, te critican. Entonces, poco a poco, a través de Tori Press he logrado encontrar una comunidad de personas muy interesantes. Creo que ahorita en Monterrey se están gestando varios movimientos muy interesantes ciudadanos. Me acuerdo cuando empecé a notar Monterrey Antropológico en Instagram, o Cuentas como un río en el río, o Calles de primer nivel, que hacen comentarios muy interesantes sobre la ciudad. Entonces me alegra justamente, más allá de producir ilustración o
por ejemplo, narrativa gráfica, que nos gusta mucho promover, también aprecio mucho el papel que tiene Tori Press en poder sacar este tipo de proyectos a la luz. Y pues sí, estoy muy feliz de haber conocido a través de este proyecto. Sí, me faltó. Creo que esta vez me fui muy rápido. Sí, pues entonces pasamos a Aldo. Fue un privilegio enorme el poder trabajar con Pau y con Indra. Quienes ya hayan tenido oportunidad de ver las ilustraciones, son un trabajo único en Monterrey y la edición es un producto bellísimo. Se trata de un libro objeto, es decir, una pieza que más allá de su contenido de ideas, es por sí mismo un trabajo de arte, una obra de arte. Ahorita que se acercan la van a ver, es bellísimo. Pero bueno, les quiero contar primero un poco de dónde viene este proyecto. Pau y yo nos conocimos hace casi 2 años, cuando yo estaba vendiendo una guía de Monterrey, un librito que había hecho en aquel entonces. Yo la entregaba los domingos en la plaza gastronómica y Pau le interesó, pidió una, fue a recogerla un domingo allá en la Macroplaza y se sentó a platicar conmigo, porque Pau, según me contó, siendo catalán, había notado pues muchas similitudes entre las narrativas comunes de Cataluña y de aquí de Nuevo León, como en este cierto supremacismo respecto al resto del país, basado en la productividad, en la economía, en el trabajo. Y me contó que ya había producido él trabajos hablando y cuestionando estas narrativas en Cataluña, y quería hacer algo aquí en Monterrey, pero a lo mejor como extranjero no se sentía que él solo podía llegar y criticar y decir, no, todo esto está mal. Entonces, pues el haber visto el trabajo que empezaba de Monterrey Antropológico, que se dedicaba a eso, a identificar y cuestionar estas narrativas, me propuso que hiciéramos algo juntos. Y por muchos meses estuvimos pensando qué podíamos hacer juntos, qué formato le podíamos dar a esta identificación y cuestionamiento de los mitos de Monterrey y de su identidad del trabajo. Una idea muy temprana fue hacer una historia ilustrada de Monterrey diferente a la que solemos escuchar, que la historia que contamos de Monterrey es en realidad una selección muy limitada de episodios. Empieza la historia de Monterrey en 1596, cuando se funda la ciudad por tercera vez, y luego no escuchamos nada hasta finales del siglo XIX, 300 años después, cuando de repente ahora Monterrey es una ciudad industrial, y tenemos a la fundidora, y tenemos a la cervecería, y damos otro salto a que Eugenio Garzazada funda el TEC, y de pronto ya es el siglo XXI. ¿Y qué pasó en todo ese inter, no? ¿Y qué pasó antes de 1596? En realidad no escuchamos, no contamos esas historias. Entonces Pau y yo pensamos que podríamos hacer una obra que, pues, no por primera vez, pero que se enfoque en esos periodos olvidados, borrados, omitidos a propósito. Y hay borradores de un primer capítulo en el que hablábamos de los pueblos originarios de Nuevo León, que por alguna razón no son parte de nuestra identidad, no contamos, no tenemos una conciencia colectiva siquiera de quiénes eran, qué hacían, cómo vivían, qué idiomas hablaban, dónde estaban. Entonces empezamos con eso, pero luego lo tuvimos que dejar porque pues una obra de historia requería un rigor que no le podíamos dar en ese momento. Entonces fue idea de Pau después el hacer algo con este formato de lexicón, una lista de palabras, que cada palabra describiera un elemento, un aspecto de la identidad regiomontana.
Y luego también fue idea de Pau el nombre del desglosario. Y acordamos trabajar así. Y nuestra crítica a la identidad del trabajo fue tan contundente que decidimos no hacerlo todo de una, sino distribuirlo a lo largo de 12 meses, hacer una ilustración y un texto por mes durante un año entero. Y entonces empezamos en mayo del 2024 y terminamos apenas en abril de este año. Y al acabar involucramos a Indra, que hizo un trabajo bellísimo, ahorita lo ven de cerca. Y pues hoy aquí estamos. Entonces ha sido un proceso enriquecedor en sí mismo, ha sido un viaje en sí mismo. Y pues qué gusto que ya está aquí el producto. Y bueno, también les quiero hablar acerca de dónde viene esta identidad regiomontana tan fuerte, tan marcada del trabajo. Que hasta el día de hoy, si uno sale a la calle y le pregunta a la gente cómo somos en Monterrey, lo más probable es que nos digan trabajadores, jaladores, chambeadores o algo dentro de ese campo semántico. Es nuestra característica definitoria, lo que nos distingue del resto de la República. Pero esta identidad, esta narrativa, no es muy antigua. Empieza con la industrialización de la ciudad hace 150 años, cuando las empresas, las familias empresariales empiezan a invertir esfuerzos en formar a sus trabajadores como trabajadores. En ese entonces, cuando la ciudad apenas estaba creciendo, estas olas de migración que llegaban a Monterrey para trabajar en las fábricas eran campesinos, era gente venida de localidades rurales en el estado y en la república, que no estaban acostumbradas a jornadas continuas en aquel entonces de hasta 12 horas al día. Entonces hubo un proceso de disciplinar a estas personas campesinas para que se adaptaran al trabajo de las fábricas, para que se adaptaran a una jornada laboral continua, estricta, urbana. Y ese proceso de formación toma la forma de cultura, de artes, de símbolos oficiales, de lemas del Estado, de música, de literatura, de poesía. Y es ahí donde se empieza a gestar esta cultura del trabajo, esta narrativa de que los regiomontanos somos trabajadores. Que no es una identidad neutra, es una identidad con un interés muy claro. Que así se dan las culturas, las identidades son procesos históricos, políticos, con un nacimiento concreto. Y el de Monterrey es eso. Pero también es una selección de algunos aspectos que queremos resaltar y una omisión de otros aspectos. La historia que contamos de Monterrey, como les decía hace rato, omite las partes de nuestra historia que no apoyan esa narrativa del trabajo. Entonces, hay una razón por la cual no hablamos de los pueblos originarios de Nuevo León. Hay una razón por la cual no hablamos de los movimientos obreros, de las luchas sociales, de los episodios de matanzas en el centro de Monterrey, donde los guardias de los empresarios le dispararon a manifestantes trabajadores que exigían mejores condiciones laborales. Todos estos episodios que tenemos bien documentados, que sabemos a ciencia cierta que sucedieron, no los contamos, no son parte de nuestra identidad porque contradicen la narrativa que nos gusta contar. Y los museos y los archivos y los libros oficiales, este discurso público, los omiten a propósito. Entonces, la selección de eventos que sí contamos en este discurso público es muy simple. Resalta la capacidad de esfuerzo y de trabajo de estas familias empresariales que se unen para fundar las grandes empresas, las grandes fábricas.
y decimos, en un medio ambiente hostil, en un territorio donde no hay recursos naturales, en un territorio donde nada nos es regalado, todo es a base de esfuerzo y de trabajo. Eso lo resaltamos, eso lo contamos para hoy justificar nuestra devoción al trabajo y dedicarnos de lleno a condiciones de explotación, condiciones de precariedad, condiciones de vulnerabilidad laboral. Entonces, el desglosario busca poner al frente las contranarrativas que sí se atreven a cuestionar esos aspectos culturales, identitarios de Monterrey. Muy concretamente, busca arrojar luz sobre estos episodios de lucha social donde la gente de Monterrey ha salido a las calles a exigir mejores condiciones laborales, a exigir servicios públicos de calidad, a exigir sus derechos intrínsecos, su acceso al agua, al territorio, al aire limpio, a la igualdad de género, a la libertad sexual y demás derechos que nos han sido negados a lo largo de la historia de esta ciudad. También trae al frente la valorización del medio ambiente, que de nuevo, contrario a lo que solemos decir, el medio ambiente nuevoleonés, el medio ambiente regiomontano es muy generoso. Monterrey se fundó y después se industrializó precisamente por su abundancia de agua. Monterrey no es un desierto, Monterrey no es una zona seca, que sí hay zonas secas y sí hay zonas áridas en el estado de Nuevo León, pero el valle de Monterrey no lo es, y las empresas y las industrias siguen aquí en Monterrey precisamente por la abundancia de agua en este territorio. Entonces el desglosario también valoriza los ríos, los bosques, los arroyos, las montañas, el valle mismo. También pone al frente esta memoria de los pueblos originarios de Nuevo León, que desde hace siglos primero sufrieron un exterminio físico y después cultural, al cual se debe este olvido, esta desaparición en nuestra herencia cultural. Y finalmente, la cultura popular, que es difícil, si no imposible, encontrar museos, encontrar exhibiciones en esta ciudad que no estén patrocinadas por las mismas empresas de toda la vida. Sin embargo, la creatividad urbana en las calles de Monterrey abunda. Monterrey es muy creativo, en Monterrey hay mucho arte, mucha cultura, mucho movimiento, y no es solo el oficial, no es solo el que vemos en los grandes museos de la Macroplaza o los grandes festivales internacionales, sino lo que sucede en la calle, lo que sucede en el barrio, y el desglosario también busca valorizar eso. Entonces, el desglosario es parte de esta disputa constante que hay en la ciudad por resignificar lo que es ser regiomontano, ser regiomontana, y estoy muy contento de que hayamos podido hacer esto, estoy muy contento de que estén aquí para verlo. Entonces, muchas gracias por venir. Ahora podemos pasar a preguntas o impresiones, comentarios. El foro está abierto. Si quieren les podemos pasar el micrófono. ¿Sí? Espérate. Tengo una pregunta. Bueno, primero felicitarles. Creo que es un trabajo muy bonito en todos los sentidos, o sea, físicamente, visualmente y simbólicamente. Y que se nota también que es como algo colectivo, ¿no? O sea, que les escuchamos y vemos cómo fue como algo en donde, pues sí, algo colectivo, y eso se me hace muy padre también. Y nada más, una pregunta. Hay palabras que no salieron como en este primer corte, que dejaron fuera, que discutieron y que decidieron mejor
no incluir aquí y que tal vez luego se avientan como a profundizar también en ellas. Y ya, gracias. ¿Puedes usar este? Perfecto. Seguro que quedan muchas cosas en el tintero, sí, pero sigue, es que todo ha sido bastante ágil porque sigue la estructura de tu tesis, ¿no? Que pues es más o menos una traducción ¿no? En una síntesis y traducción en imágenes o complementada con imágenes de lo que estaba explicando Aldo, ¿no? Sobre la desmitificación o de construcción de un relato muy, bueno, de lo que hemos venido diciendo, ¿no? Y probablemente podríamos hacer una desglosario 2, pero no sé si más adelante. Sí, quedan muchas palabras en el tintero y expresiones, por ejemplo, la de carne asada no es una palabra, ¿no? Son varias, ¿no? Pero son, no sé, son elementos emblemáticos, ¿no? Que definen a una identidad, ¿no? Y yo quería también, sí, comentar en relación a lo que decía Aldo, que, bueno, yo había publicado hace poco otro libro ilustrado que yo escribí, que cuenta la historia de un esclavista, de un traficante de esclavos catalán, ¿no? Y un poco en este sentido, ¿no? Hay una tendencia ya en el mundo de la antropología, de las ciencias sociales, que trata de decolonizar, ¿no? Así se llama. Es que claro, como yo vengo, no es que solo soy de fuera de Monterrey, sino tampoco soy un aficionado a las ciencias sociales, y además también son como desde la distancia, ¿no? Entonces podríamos, creo que me estoy desviando de la pregunta, pero estoy aprovechando esta parte para decir que sí, que pues se podría seguir y podría hacer una deconstrucción de muchas cosas, ¿no? De la propia. Yo lo que he tratado de hacer en este caso, en el otro libro del traficante de esclavos, es también deconstruir, ¿no? Pues yo vengo de un país que ha sido súper colonialista, ¿no? Pero ese colonialismo aquí también lo han seguido unos cuantos, ¿no? O sea que también para denunciar un poco o señalar ese nacionalismo criollo que hay todavía muy vivo, ¿no? Que yo he percibido, ¿no? Y que pues en las élites de aquí está muy, muy presente, ¿no? Que a diferencia del nacionalismo catalán hay una versión un poquito, como también hemos sufrido discriminación por nuestra lengua y cultura por parte, pues ahí hay algunas diferencias que no todo es casa exactamente, ¿no? Cuando uno se pone a comparar constantemente estos dos mundos, ¿no? Me fui por los ramos, por las ramas. No, pero muy interesante. ¿Sí? Bueno, sí. Sí hubo un esfuerzo por como juntar palabras que a lo mejor pudieron haber varias, pero pues queríamos tener 12, entonces tuvimos que juntar algunas. Y por ejemplo, en el tema de estos discursos de supremacismo neoleonés dentro del resto de la república y de independentismo y de separatismo, tuvimos la entrada de norteño y la entrada de gobierno, y dentro de esas dos se tocan un poco estos temas de, ya ven que existe cierto discurso libertario de Nuevo León como un estado, un paraíso para la empresa sin cobrar impuestos, para atraer inversión extranjera, y al mismo tiempo como ciertos aires de militarismo y de estado policíaco que también nos gusta, o también vemos por ejemplo en el municipio de San Pedro. Entonces hay una selección que se busque que sea
sintética de varias ideas dentro de una misma entrada. Pero sí, definitivamente hubieron otras palabras que pudieron haber tenido su entrada, como centralismo, que de eso no hablamos por separado, pero Nuevo León es un estado hipercentralista, donde el 92% de la población de Nuevo León vive en el área metropolitana de Monterrey, lo cual es una locura. Pero que no es porque Monterrey esté bien chido, sino por política pública, por falta de política pública en el resto del territorio, por concentración de las fuentes de empleo en Monterrey durante 150 años. Total, sí, faltaron muchas palabras, pero tratamos de hacer lo mejor para sintetizar y hacer caber muchos elementos dentro de cada entrada. ¿Más preguntas, comentarios? Los otros preguntas mencionan mucho las ciencias sociales, lo cual me da mucho gusto, pero percibo que mencionan las ciencias sociales como una fuente desde donde se abreva mucha de su mirada, pero yo percibo en su mirada crítica también pues cierta formación literaria, porque pues los grandes escritores, novelistas, poetas justamente cuestionan las palabras, las tradiciones. Me pregunto si de alguna manera tienen ustedes algún trasfondo, una educación literaria. Es una pregunta. Y la segunda tiene que ver con el mismo libro, que me gustaría mucho si se pudiera, pues una palabra nada más que mostrarla, porque pues así nos invitan más a querer comprar el libro. Gracias. Claro, es ciencias sociales en clave artística, ¿no? O sea, es una conjunción de... Porque algo que no habíamos hablado, que no hemos comentado, es que a Aldo le interesa mucho también la divulgación de todas estas ideas, ¿no? Entonces, no hay nada más eficaz para eso que combinar el arte, que también las obras literarias logran condensar lo que muchos libros de antropología no pueden, ¿no? Para la mayoría del público. No sé, bueno, a ver, el año en que salió, o los años en que salieron esas dos películas, bueno, como Ya no estoy aquí y Cindy la Regia, ¿no? A la vez. para darte una idea, si a alguien le quieres explicar cómo es esta ciudad, ¿no? Las dos películas, ¿no? Antes de que les cuente, yo para allá les digo, ¿no? Cuando voy de visita a verano, y como pues pueden verlas, esas dos pelis, y ya te das una idea de este mundo, ¿no? Entonces, el arte y la literatura tienen esta capacidad de sintetizar, ¿no? Y de entrar por otro canal que no es el... Porque claro, cuando estás haciendo ciencia tienes que estar constantemente poniendo notas a pie de página, es muy tedioso, ¿no? Claro, eso también tiene una parte negativa cuando hablamos, que también es más fácil crear un relato que no es real cuando estás... Porque la ficción también, ¿no? Pues es mentira, ¿no? También, algunas cosas. O sea, bueno, no sé si... ¿no? Por ahí... Sí hay elementos de ciencia social y de literatura, pero también de militantismo y de voluntad de hacer política y de politizar, porque, bueno, toda la obra parte de una tesis de ciencia política, donde el aspecto científico es un rastreo de estas narrativas identitarias regiomontanas basadas en el valor del trabajo. Es buscar de dónde vienen, cuándo se contaron por primera vez y por qué medios se difundieron tan efectivamente que al día de hoy esa es nuestra cultura y esa es nuestra identidad. Entonces, esa es la parte de investigación científica. Y luego, aquí, lo que hace el desglosario es
sí, buscar divulgarlo, hacerlo, ponerlo en un formato accesible, fácil de leer con gusto, que atrape, que cautive, y ahí es donde entra la literatura, que a lo mejor no, bueno, yo no tengo una formación en literatura, es solo gusto lo que tengo, pero sí sentí en algún momento que al estar redactando estas entradas, era casi, a pesar de que no lo es casi en verso. Son entradas muy breves de unas 200, 300 palabras que les puedo leer algún fragmento. Les puedo leer, por ejemplo, la última entrada es Caminar, que dice así: Caminar. Todas y todos somos peatones en algún momento. El carro, el camión, la bici o las vías del metro no alcanzan todos los destinos que las piernas sí. Sin importar si acostumbras recorrer largas distancias o breves trayectos a pie, la verdad es que contar con banquetas de calidad es una absoluta necesidad urbana, pero Monterrey le es hostil a caminar. Caminar es aquello para lo que nuestra anatomía está adaptada. Cientos de miles de años de nomadismo llevaron a la humanidad a todos los rincones del planeta, y ninguna banqueta en malas condiciones o ciudad construida para el automóvil podrá cambiar esa naturaleza móvil. Se camina para reconectar, se camina por salud, se camina por necesidad. Quien camina le hace un servicio a toda la ciudad. No contamina, no emite gases de efecto invernadero, descongestiona los servicios médicos públicos. Pero décadas de propaganda cochista y cabildeo, a menudo un eufemismo para decir corrupción, le han hecho creer a las instituciones que ampliar el monstruo de las vías automovilísticas es una mejor inversión. Caminar no solo es andar el camino, caminar abre nuevos senderos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde queremos ir? ¿A dónde podemos ir desde aquí? Nuestra época exige recorrer el camino creativo y descubrir, mientras lo andamos, nuevas preguntas. La ciudad no está hecha para nosotras y nosotros, caminantes, pero resistimos al caminar. Caminemos. Esa es la última entrada del libro, que empieza de una manera muy concreta, muy material, temas de movilidad y política pública, y se va transformando poco a poco en este sentido abstracto de caminar como movernos hacia elegir qué futuro queremos, a qué futuro queremos llegar, lo cual es un llamado a la acción, a la organización. Entonces, lo que busca el desglosario sí es en parte una politización social, es un llamado a la acción a través de la literatura y de las ciencias sociales. Yo tengo otra pregunta. Cuando están haciendo esta reflexión acerca de las palabras que tenemos que cuestionar y demás, ¿qué tanto encuentran ustedes que se sobrepone también a las necesidades de construir ciertas palabras que son a nivel nacional, ¿no? O sea, ¿qué tanto de la necesidad de cuestionar vocabulario solamente es de vocabulario nuestro, del régimen de Monterrey, y qué tanto es una necesidad de construir vocabulario que es de interés nacional, ¿verdad? Yo creo que es universal esto. O sea, son los mismos problemas que, bueno, en distintas proporciones, ¿no? Quizá, pero el problema de la movilidad está aquí en Barcelona o en cualquier lugar, ¿no? O sea, empecé a leer un libro muy interesante que se llama 1493, es de un periodista, y él habla que la llegada de los europeos a América lo que generó es una cosa que se llama, a ver si lo voy a decir bien, porque es una palabra un poco homogenoceno, ¿no? O sea, todo igual, ya todo es lo mismo, especialmente desde la llegada, o sea, el continente americano estaba muy aislado y al llegar todo ya, desde aquel momento empezó a globalizarse hasta hoy día, y en los años 90 del siglo XX la cosa
todavía aumentó en intensidad, ¿no? Entonces, sí, es que por eso está... Mira, he agarrado yo el micrófono porque quizá esta cosa de ir... Bueno, Aldo también conoce otras realidades que no son las de... y Indra también, ¿no? Pero es algo, unos problemas que son globales, yo diría, ¿no? De movilidad, de sustentabilidad, de forma de vida, de estilo de vida, ¿no? De alimentarnos, de... yo qué sé. Supongo que se puede aplicar a todo el mundo, ¿no? Pero yo también añadiría que sí son narrativas diferentes a nivel estatal y a nivel nacional. Por ejemplo, la identidad nacional mexicana se basa mucho en la idea del mestizaje, que somos la nación mestiza, que somos por partes iguales aztecas y españoles. Es lo que se dice, ¿no? Y Nuevo León no, Nuevo León más bien le gusta resaltar su pretendida pureza racial europea y su blanquitud y su... los judíos sefardíes, Sí. que de nuevo es una selección y una omisión de aspectos que claro, tienen algo de cierto, pero al seleccionar algunos y omitir otros, hay un sesgo, hay una preferencia, hay un interés, una intención con consecuencias políticas y sociales, que es tener una identidad estatal que borra a una parte mayoritaria de la población de este estado. Y me ha tocado escucharlo, por ejemplo, de la boca de funcionarios públicos del área de cultura que dicen: en Monterrey la gente es blanca. Y no es el único, es algo que se escucha repetidamente. Entonces, yo sí creo que hay una diferencia entre las narrativas estatales y nacionales, y que el énfasis en el trabajo y en la libre empresa y el libre mercado es algo, si bien sí tiene algo de universal y son discursos que cada vez más pululan en el mundo, en Nuevo León han tenido una fuerza constante desde hace 150 años, porque quienes ostentan el poder económico en este estado son las mismas personas que ostentan el poder político y cultural. Entonces han tenido todos los medios para que estas narrativas sean dominantes desde siempre. Bueno, primero felicitarles por el trabajo que hicieron, y siguiendo el hilo de la conversación, a mí se me hace muy interesante cómo, a pesar de haber tenido estas oleadas de población de migrantes centroamericanos o del Caribe, ¿no? Que hay mucha resistencia a la población local a querer adoptar esa riqueza cultural, ¿no?, que traen consigo. Y de hecho, bueno, pues el conflicto con personas del centro del país, principalmente de San Luis, ¿no?, y todos esos términos pues muy hasta racistas, ¿no? Entonces, ustedes no sé si lo incluyeron en este tipo de obra, y cuál sería su opinión de por qué tanta resistencia, y no sé, o sea, qué podríamos hacer para ir cambiando eso, ¿no? ¿Yo? Pues yo supongo que leer este libro igual puede ayudar a hacer un cambio, pero sí, te puedo hablar de mi experiencia en ese aspecto en Cataluña, ¿no? Porque también es un lugar que ha sido históricamente un motor industrial del resto del país. Ahí hay una dicotomía, ¿no? Porque claro, por un lado también queremos conservar nuestra identidad, ¿no? Porque ha habido una represión política planificada desde el siglo XVIII, ¿no? Es un debate muy... ¿Cómo integrar? ¿Cómo, por ejemplo, ahora mismo, cómo integrar la inmigración latinoamericana y que entienda que
yo quiero poder expresarme en mi lengua, ¿no? Y que, ¿no? O sea, es un tema dificilísimo. Aquí la relación, aquí quizá no lo veo, la tensión no la siento igual, ¿no? No la siento igual. Puede haber, yo creo que hay aporofobia, se le llama, ¿no? O sea, digamos, discriminación del pobre, ¿no? No es tanto del origen, ¿no? Pero es una cuestión de aporofobia, creo que es el término, ¿no? Por ahí es donde es el problema, ¿no? Y quizá, pues debe estar, hay mucha historia de migración también de aquí hacia el otro lado, que se le llama, ¿no? Hay cierta solidaridad en ese aspecto, supongo que eso puede ayudar, ¿no? Ver cómo son discriminados los hispanos, sí, se le puede decir, mexicanos o en Estados Unidos, ¿no? Eso, hacer énfasis en eso no puede ser una... ¿no? Bueno, ahorita que estabas diciendo que no has visto tanto la discriminación, yo sí he visto directamente en el grupo de la colonia, a las señoras de la colonia esparcir mensajes de que cuidado con los migrantes de tal o cual nacionalidad, que porque están robando, esparciendo, sí, terror, de que vienen a robarse su buena vida regia, creo. No tengo una clave, no sé cómo ayudaría a esas señoras a deconstruirse. Espero que tú tengas una idea. Continuar. Si bien en el libro una de las entradas es norteño, donde se toca ese tema de los relatos de superioridad nuevoleonesa respecto al resto del país y del rechazo a población migrante, pero creo yo, un poco por la línea que tocaba Pau, creo yo que sí hay un aspecto de rechazo a la pobreza, pero además hay un rechazo y una hostilidad a las personas que llegan a Nuevo León que no adoptan la cultura regiomontana del trabajo. O sea, si llegas como persona trabajadora, totalmente devota a tu puesto, a tu empresa, a tu labor productiva, son menos las probabilidades de que te llamen chirigüillo, por ejemplo, ¿no? Es menos la fobia, el rechazo a esta migración, que al final incluso las personas más arraigadas, más que se dicen regiomontanas, si escarbamos tantito, 1 o 2 generaciones, también somos migrantes, todos y todas. Entonces, creo que ese rechazo y esa hostilidad, que Monterrey puede ser muy hostil, viene a quienes notan y no les gusta esa devoción absoluta hacia el trabajo, que no es igual en otras partes de la República, porque no hubo esa labor de formación cultural tan intensa que hubo en las fábricas de Monterrey. Pero sí está en el libro. Yo nunca he sentido, por ejemplo, siendo extranjero, pero como soy europeo, pues no. Eso sí se nota, ¿no? O sea, como un eurocentrismo muy marcado, eso sí. Sí. Y sí, esta cosa del criollismo, ¿no? ¿Cómo se lo podría llamar, no? No sé. ¿Alguien más tiene algún comentario? Yo tengo otra. Sí. Gracias. Yo de nuevo. Oigan, es que creo que algo que también hace el libro que está muy interesante es que justo a veces cuando analizamos como estas narrativas y sobre todo cuando son cuestiones identitarias, pues es complejo como llegar, y pienso mucho como en Gramsci, ¿no? Y cómo describía este proceso pues de las élites, pero que logra permear en todas las clases, estratos sociales,
y que son discursos que se internalizan y que luego también puede ser un proceso como medio violento y llegar a decir estás mal porque te gusta el fútbol y la carne asada o porque le asignas este valor a la cuestión productiva o trabajo. Entonces creo que el desglosario hace un buen trabajo como más bien haciendo esta invitación a cuestionarse estas narrativas y no tanto que se sienta como un regaño, pero pues también preguntarles qué piensan sobre eso, qué recomendarían justo para evitar a veces como este tono, pues sí, que creo que puede replicar algunas violencias pues coloniales y así epistémicas. Entonces, saber su opinión. Supongo que se trata de no ser dogmático, ¿no? De no ser, sí, como doctrinario, ¿no? De abrir siempre el debate. Y no siempre se consigue, yo creo, pero va por ahí. Sí, porque ya presentamos el libro hace unos días y surgieron un debate así en San Pedro, o sea, no acalorado, interesante, ¿no? Entonces, ¿por qué cuestionar que uno de los fundadores de esta ciudad ¿de qué sirve cuestionar que un fundador de esta ciudad fuera esclavista, que se dedicara a eso? ¿De qué sirve eso, no? Preguntarse eso, ¿no? Yo no tengo una respuesta, ¿no? Pero ¿para qué sirve? O supongo, no sé, no sirve para ver cómo que una sociedad está estructurada. Perdón, pero hice el ejercicio de preguntárselo en ChatGPT, ¿no? Porque después de responderme a mí mismo, o sea, sin de hacerle tratar de escribirlo, me pregunté a la inteligencia artificial para qué sirve, ¿no? Preguntarse sobre, ¿no? Si un fondo, y me decía que marca la estructura social, el presente, ¿no? Y nada, pues supongo, respondiendo a lo que decías, pues repito, no ser dogmático ni doctrinario, ¿no? O sea, abrir el debate, o sea, sí. Yo creo que es una labor de pedagogía política muy delicada e importante el no llegar de una posición de superioridad intelectual y decirle a la gente que está bien y que está mal, sino de pues, reconocer que somos parte de, ¿no? Y rastrear nuestro propio camino de politización una horizontalidad, una igualdad entre el público objetivo y nosotras y nosotros mismos. Pero más que eso, a mí me gustaría escuchar de Indra y de la capacidad del arte como medio de politización, ¿no? Y de pedagogía. Por ejemplo, ¿de qué va la lagartija Eva? ¿Cuál era tu motivación en ese entonces y qué crees que se puede lograr a través del arte? Creo que antes que nada, la respuesta de lo que preguntas, creo que el empezar a invitar a decir más opiniones, escuchar más diversidad de voces, ya es como un primer paso a no nada más entrar a confrontar a la gente con sus creencias culturales, porque se abre precisamente el espacio de discusión y empiezan tal vez las contranarrativas y luego replican las otras personas que no están tan de acuerdo y poco a poco esa discusión y ese diálogo mutuo ayuda a que se forme una nueva... ayuda a fomentar la curiosidad, la discusión, el intercambio de ideas y llegamos a un nuevo entendimiento de quiénes somos, en qué tipo de ciudad vivimos, si estamos satisfechos con la ciudad en la que vivimos y qué tipo de cambios, qué tipo de ciudad queremos en el futuro. Y eso ayuda precisamente a motivar al cambio futuro. Y también me recuerdas ahorita que precisamente durante mis años universitarios que teníamos un grupo de amigos muy quejosos y críticos, pero no éramos, tengo críticas a esas personas que éramos porque no éramos muy proactivos y solo era de pues nuestro ánimo ahí intelectualoide
universidad. No aportábamos realmente mucho y precisamente por eso inicié la imprenta, porque pensé, no estoy del todo satisfecha con la ciudad en la que vivo, pero ¿cómo puedo participar yo a que haya el tipo de arte y cultura que quiero ver? Entonces, una imprenta es una herramienta cultural y eso me ayudó a encontrar otras personas que están haciendo lo mismo desde sus propias profesiones y con sus propias habilidades. Entonces, eso se me hace maravilloso. Creo que a partir del arte podemos, como puede fungir como el pegamento para unir personas con diferentes perspectivas y habilidades para empezar a integrar más al resto de la población. A mí me encanta que un politólogo esté difundiendo sus investigaciones y que haya integrado un ilustrador y que estemos haciendo algo con un proceso de impresión semi-artesanal y que tengamos el apoyo de Omar, que es un gran encuadernador, que también tiene su técnica. Entonces se empieza todos estamos como aportando de distintas comunidades y ahora llegamos a ustedes, entonces que estudia una audiencia más grande. Entonces creo que me encanta que se hagan este tipo de uniones y espero que sigan sucediendo. Porque también en el libro anterior, perdón, es que tengo bien fresco porque lo acabo de leer, pero de la lucha Templo del Espíritu, anoté la idea de la resistencia como arte y se conecta pues a la idea que conozco bien desde mi escuela, de que las historias son las que ayudan a transformar las opiniones de las personas y les ayuda a llegar mensajes. Entonces la narrativa y el arte en general siempre son como una gran herramienta de cambio desde mi punto de vista. Definitivamente se escala. Si quieren, para ir cerrando, una última intervención de aquel lado y ya vamos a estar acá en el frente. No sé si es intervención o interrupción, ¿verdad? Pero, bueno, primero yo quiero agradecerles. Por fin voy a tener en mis manos uno de sus libros. Yo agradezco que tengan estos posts en Instagram. Cuando los empecé a leer, me sorprendió encontrar un contenido así y un contenido así de la ciudad en donde hoy vivo, haciéndose esas preguntas. Me pareció impresionante y ahora pues lo digital, pues que puede tener mucha audiencia, ahora se equilibra con un objeto que podemos tocar, que podemos tener, que podemos disfrutar. Yo los felicito mucho y yo creo que me gusta mucho su espíritu de pensar que aquí a lo mejor uno piensa que las cosas así son y quizá ustedes se están preguntando, ¿así son? ¿Pueden ser de otra manera? Y yo tengo ya una última pregunta después de este ensayo. En los términos, oigo mucho el colonialismo, etcétera, pero hay muchos temas de género. Y justo ustedes mencionaron la carne asada. Y yo me pregunto, ¿quién hace la carne? La persona que hace la carne también hace otros guisados en la estufa. En fin, ¿quiénes se quedan fuera cuando se hace la carne? ¿Y quiénes se quedan? ¿Y quiénes nunca están cuando se hacen otros tipos de... No sé, también hay otros temas que me parecen fascinantes con las palabras que han elegido. Muchas gracias, creo que ustedes tienen mucho más que decir. Hola, yo también quiero participar. Yo quisiera preguntar al autor también, Aldo, ¿verdad? Sí. Ya escuché tu propuesta, todas estas narrativas que explicas por qué se han dado aquí en Nuevo León. ¿Cuál sería tu ideal o cuál crees tú que sería, qué te gustaría que fuese la narrativa prevalente de Nuevo León? ¿A cuál aspirarías tú como ideal? ¿Yo? Sí, pues volviendo al... Creo que nos estás dando ideas, Inés, de hacer más cosas, porque lo de la gastronomía da para mucho también, como estudio antropológico, ¿no? Y el de la carne asada dice mucho, ¿no? Bueno, Vasconcelos, que se cita, ¿no? Es pues
lo que dijo Vasconcelos yo lo he escuchado muchas veces aquí y ha generado también una idea. La gente se ha creído esa historia, ¿no? ¿Qué dijo? Lo de que bueno, en resumen, que la civilización termina donde empieza la carne asada, que no era así exactamente, ¿no? El norte donde Sí. termina la cultura y empieza la carne asada. Sí. Y mucha gente esas cosas se las termina apropiando, ¿no? Y no es cierto, ¿no? Porque pues en Monterrey hay cosas interesantes. Yo he hecho un ejercicio para no caer en los clichés desde que vivo aquí, ¿no? Y buscar qué cosas... claro que la Ciudad de México es como un gran parque temático, cultural, y bueno, a mí me encanta ver todos los museos, pero aquí también hay, ¿no? Hay que luchar contra esas ideas preconcebidas, que es lo que tratamos de hacer en este libro también, ¿no? Sí. Y bueno, una limitación muy clara de este libro, hasta cierta medida, es que pues los autores somos dos hombres, pero nuestra editora Indra participó en la edición, pero sí tratamos de ponerle, sí trae elementos, una perspectiva de género. Por ejemplo, en la entrada de carne asada, sí decimos, es un rito de masculinidad en esta ciudad el prender el carbón. Y luego les quiero enseñar la ilustración de trabajo. Esa, gracias. Que, bueno, no sé si van a alcanzar a ver, pero al centro está el monumento al trabajador que hay en la Macroplaza, que es una estatua de más de 2,5 metros. Es un hombre increíblemente musculoso, sin camisa, con unos abdominales impresionantes, como el regiomontano promedio, sin duda. Sobre todo la altura. 2 metros. Y está parado sobre un podio. Él está en primer lugar con una medalla, y en segundo lugar está la figura de una mujer vestida como ama de casa, con esta estética como de años 50, como lo que ahora en redes sociales le llaman trad wife, esposa tradicional. Y luego en tercer lugar están 2 niños, una niña y un niño, vestidos como en traje de confirmación, sí, ¿no? de la comunión. Ajá, de la comunión. Entonces, pues es esta jerarquía familiar de género, donde incluso el trabajador se convierte en patrón dentro de su hogar, y la mujer es doblemente explotada porque es la esposa de un trabajador explotado. Entonces en su casa ella se convierte en el trabajador y el trabajador se convierte en el patrón. Entonces sí trae un cuestionamiento de género también el libro. Y sobre la segunda pregunta de pues qué narrativas, qué alternativas ideológicas nos podemos imaginar para la ciudad, yo siempre pienso en estos 4 pilares, por así llamarlos, que son la valorización del ecosistema local, es decir, reconocer que vivimos en un medio ambiente muy rico, muy generoso, y querer cambiar nuestra relación con el medio ambiente para que en lugar de una relación de extracción, de explotación, se convierta más bien en una clase de simbiosis como lo ha sido antes. Y eso siempre me lleva al segundo pilar, que es la memoria de los pueblos originarios del noreste, que eran seminómadas, que sabían moverse de un punto del territorio a otro por temporada para no agotar los recursos, porque de eso dependía su propia existencia, su propia sostenibilidad. Entonces tenemos antecedentes de seres humanos que vivían en este suelo que estamos pisando hoy, que tenían una relación diferente con su medio ambiente. Y podemos tener una relación, incluso con nuestro estilo de vida sedentario urbano, podemos tener una relación que no sea de explotar el cerro, explotar el acuífero y envenenar el aire. Sí es posible tener otra relación con el medio ambiente. Entonces, ahí van los primeros 2.
valorización del medio ambiente, memoria de los pueblos originarios. 3, igualmente memoria de la historia y del presente de lucha social que hay en la ciudad, que también acostumbramos creer que en Monterrey no se protesta, no se lucha, no se organiza, la gente es apática, la gente no participa, y eso es mentira, o más bien es de nuevo una selección de una verdad limitada y una omisión de otra verdad muy grande. Entonces, reconocer que la gente de Monterrey también se organiza y la gente de Monterrey también sale a ocupar las plazas y las calles semanalmente. Mucho ruido, ¿verdad? Y cambiamos. Sí. Gracias. Y el cuarto pilar busca salirnos de este elitismo y hegemonía cultural donde las artes y la cultura y la narrativa están controladas por este mismo grupo de familias empresariales, y reconocer y valorizar la cultura popular, la creatividad popular, lo que sucede en las calles, lo que sucede en las plazas, en el espacio público, que a veces es muchísimo más atractivo, muchísimo más nuevo, muchísimo más fresco que lo que podemos encontrar en una sala del Museo Marco, por ejemplo. Entonces, cultura popular, lucha social, memoria de los pueblos originarios y valorización del medio ambiente, creo que esas 4 líneas han sido el foco de mi trabajo como divulgador científico y como divulgador militante. Y sí, no sé ustedes si quieren agregar algo. Pues yo estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Sí, que nos estamos en el equipo. No, yo no sé, pero sí. No, la verdad es que yo creo que es muy importante evitar o sea, no sucumbir ante la constante bombardeo de estímulos porque la sociedad de consumo es terrible, ¿no? Nos está constantemente bombardeando con este tipo de estímulos, ¿no? Que nos obligan a hacer más, a forzar más la extracción y todo esto. Supongo que va por ahí. No puedo añadir nada más. Y también creo que es importante no ceder a la desesperanza y a Sí. pensar que estamos ya jodidos y que todo está mal, y tener siempre una visión de cuál es el futuro al que sí queremos aspirar, porque eso nos ayuda a saber pues hacia dónde dirigirnos. Sí, es como yo creo que el ideal es este viejo lema zapatista que dice un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? No prescribir una identidad, un futuro al cual aspirar, sino una ciudad, un estado en donde todas y todos y todes quepamos. Entonces eso, y como dice otra frase que por ahí escuché de mi amiga Frida que anda por ahí, caminar y hacer preguntas, ir descubriendo en el camino qué queremos en cada momento. Entonces eso, no prescribir. Y bueno, aquí lo cerramos. Vamos a estar aquí en el frente si quieren venir a ver el desglosario, o si quieren pasar a hablar así uno a uno. Pero muchas gracias de nuevo por venir. Qué gusto que nos hayamos reunido aquí hoy. Muchas gracias Pau, Indra, Jesús por el espacio. Y nada, muchas gracias.